Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Súper Desayuno con Axel Zamudio. Con los mejores temas, los mejores especialistas. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues de temas muy importantes. ¿Sabes qué? La televisión como medio educativo. ¿Qué onda con esto? Cuando esto puede ser contraproducente. Justamente hoy nos acompaña el psicólogo Gabriel Vences. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Axel? Muy bien, buenos días. ¿Tú eras de los que te dejaban la televisión para ti solo? No. Había muchas actividades que hacer. Y no había todos los canales de streaming y todo eso que hay el día de hoy, ¿no? Lo que hay hoy, ¿no? Sabemos que sí, el impacto de la televisión, mucho se habla de que, e incluso ya dicen que la televisión no sirve, siempre se ha dicho, ¿no? Pero ahora con los niños, ¿esto podría ser contraproducente? Totalmente, Axel. Fíjate que, bueno, estamos en una sociedad moderna, estamos en una sociedad donde de alguna manera buscamos muchas alternativas para estar entretenidos, para estar ocupados, ¿no? Estamos en un área pues, totalmente digital, ¿no? Mucha tecnología, y acercamos a muy temprana edad a los niños a estas situaciones. Entonces, hay algo importante, que es que los niños sí pueden tener contacto con la tecnología, y la tecnología no es mala, ¿no? La tecnología en sí no es mala, no es perjudicial en sí sola, ¿no? Pero si excedemos el uso de esta, pues definitivamente vamos a comenzar a ver los estragos. Y una de las situaciones que podemos ver es el uso pues inadecuado de la televisión, por ejemplo, ¿no? Y que, como lo mencionabas hace un rato, ¿no? Se queda como la niñera, ¿no? Entonces es bien comprensible que los papás tienen muchas actividades, tienen mucho trabajo, tienen que salir, tienen que trabajar en casa muchas veces. ¿Qué hago, no? ¿Cómo lo entretengo? ¿Qué hago con él para que no se aburra, para que no esté dando lata, para que entonces, ¿sabes qué? Lo pongo a ver la televisión. Hay que tomar bien en cuenta que cada hora o cada fracción de tiempo que el niño pasa enfrente de la televisión es un tiempo que está dejando de hacer otra cosa productiva, ¿no? Es decir, si el niño pasa 2 horas frente a la televisión, son 2 horas que ya dejó, por ejemplo, de jugar, ¿no? Con sus muñecos, con sus juguetes, de colorear, de pintar, ¿no? De leer un cuento. De hacer algo creativo, de hacer ¿no? algo productivo y algo creativo, exactamente, que pueda como de alguna forma desarrollar otras habilidades que son necesarias en el desarrollo infantil. También hemos escuchado de programas que son muy buenos. Dora la exploradora, ¿no? Cuando los ponen a repetir palabras. ¿Y dónde está la mochila? ¿No? Tal vez esos programas llegarían a ser productivos si el tiempo es pequeño, pero si lo pones a ver la serie de todos los años de Dora la exploradora, pues como que ya llega a ser abrumante. Claro, y además de eso, Axel, hay que tener en cuenta varias cosas. Algunas cosas que tenemos que considerar es, por ejemplo, que los niños en su pensamiento, ¿no? Que aún es muy, muy concreto, entonces eso quiere decir que no son todavía capaces de diferenciar la realidad de la fantasía, lo que sí puede ser de lo que no, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente este tipo de programas como el que mencionas, pues son educativos, y hay programas educativos que son muy buenos y de alguna forma nos pueden ayudar, o nosotros podemos obtener cosas muy, muy, pues muy rescatables, ¿no? A la hora, por ejemplo, de explicar algún tema, a la hora, por ejemplo, de ver o repasar algún material, contenido, por ejemplo, números, letras, etcétera, todo esto. Y es bueno, es una buena herramienta, ¿no? Pero es una herramienta, no es todo el paquete completo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como te comentaba, los niños, al no tener esta noción de qué es realidad y qué es fantasía, muchas veces tienden a confundirse. Y entonces, si no hay alguien que les oriente, que les explique qué es cierto, qué no, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es caricatura y qué es realidad, ¿no? Entonces vamos a ver que estamos alejando al niño, ¿no? De esta parte de realidad. Obviamente, si el niño pasa mucho tiempo frente a la televisión o pasa mucho tiempo con esos programas, de repente la interacción social ya no le va a resultar tan atractiva, tan agradable, ¿no? Porque va a querer de alguna manera reproducir lo que está viendo en la televisión. Contrario a los adultos, que normalmente tú ves algo en la televisión, sabes que eso no es verdad, que no es cierto, y pues bueno, puedes continuar tu vida sin ningún problema. Los niños no, los niños se lo apropian, ¿no? Entonces los niños creen que quizá Dora sí existe, que quizá Botas también existe y que los números van a salir de por algún lugar, ¿no? Mochila. Y entonces a veces decimos como que, qué lindo que está fantaseando, ¿no? Sí está padre, ¿no? En una edad temprana, pero digo, si de repente no ponemos un límite y de repente no centramos al niño en la realidad y le damos las herramientas para centrarse en la realidad, entonces vamos a tener un adulto
adulto o un adolescente infantilizado. Pero lo curioso del caso es que no solamente se comen los contenidos de las caricaturas, de los programas infantiles, sino que también la publicidad va implícita. Todo implícito, Axel, o sea, va implícito desde la cuestión de cómo es que el niño se sienta a ver la televisión. Hay niños que comen, por ejemplo, pegados a la televisión, ¿no? O sea, papá y mamá comen en la cocina o en el comedor y el niño pues está pegado en la televisión, en su aparato, ¿no? Y entonces los papás dicen, es que está bien entretenido y no lo quiero quitar de ahí, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, ahí vamos a perder convivencia, vamos a perder comunicación familiar, vamos a perder también contacto de lo que el niño está viendo. Yo puedo estar seguro de que, o casi seguro de que mi hijo está viendo caricaturas y que las caricaturas son buenas, ¿no? Porque pensamos, las caricaturas son para niños, ¿no? Pero realmente las caricaturas también están hechas para adultos. Hay algunas caricaturas que son para adultos. Tienen un trasfondo muy grande. Por ejemplo, pues esas del South Park y es esas, que dicen grosería. Así es, y hay muchas caricaturas que están para público mayor, ¿no? Hace poco, fíjate que estaba en un lugar y estaban con la televisión, entonces era un restaurante, ¿no? Un restaurante pequeño. Varios niños sentaditos viendo la televisión. Cuando yo estaba ahí, pues estaba observando la caricatura que estaban viendo y era una de estas caricaturas pues de contenido sexual explícito, con groserías, con todo esto. Y las personas que estaban, las personas encargadas de los niños, pues estaban muy contentos porque los niños estaban viendo caricaturas, ¿no? Entonces, los niños estaban viendo, pues obviamente, material que no estaba apto para ellos, ¿no? Aparte de, ya dijimos, ¿no? La falta de interacción social, la falta de supervisión del contenido, lo que tú mencionas, los comerciales, ¿no? De repente comerciales y que sale el muñeco tal y que sale la muñeca tal y que compra esto y que todo eso. Entonces, los niños, obviamente, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que quieren? Desean lo que la publicidad les está marcando. Y entonces, ¿por qué decimos que mi hijo es un consumista, ¿no? Mi hijo consume demasiado y quiere todo y nunca, pues claro, si pasa demasiado tiempo viendo la televisión y ahí le están promoviendo que compre, que obtenga, entonces esa es la realidad del niño. Para que compre, para que sea él alguien en la vida. Los invitamos también a que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp. Ustedes más o menos los dejaron mirar la televisión, ustedes utilizan de niñera la televisión para sus hijos y ya regresamos. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Me siento super. ¿Qué hacemos, Axel? Si ya me di cuenta que mi hijo efectivamente pasa demasiado tiempo en la televisión y demasiado tiempo, entiéndase que no son 10 horas consecutivas, ¿no? Demasiado tiempo es más de 2 horas, ¿no? O sea, para un niño más de 2 horas frente a un televisor diario, ¿no? O bastante tiempo, ¿no? En la semana, es mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo comentábamos desde un inicio, es tiempo que podemos aprovechar para que realice otras cosas y, por ejemplo, aquí, ¿no? La persona que envía el mensaje nos pone un ejemplo claro de qué puedes hacer, ¿no? Es una persona, que de alguna manera vive en la misma época que nosotros, que tiene un niño igual que muchos papás que nos están escuchando, entonces encontró alternativas y le están funcionando, ¿no? Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Lo primerito que tenemos que hacer es delimitar el tiempo de ver televisión, ¿no? O sea, como decíamos, no agarrarlo de niñera, no que sea el medio para entretener al niño. Sí es práctico, sí es fácil, sí es a lo mejor accesible, porque pues ya estoy pagando la mensualidad, ya estoy pagando esto, entonces pues hay que usarlo, ¿no? Sí hay que usarlo, pero con medida. Entonces hay que delimitar el tiempo en el que el niño o la niña ve televisión. Te digo, normalmente puede ser 1 o 2 horas, pero en mi opinión no más de ese tiempo, ¿no? También yo creo que el padre tiene que involucrarse y enterarse qué es lo que está viendo el chamaco. Totalmente, Axel. Y es que, ¿sabes qué? Basta con nada más preguntarle en esta negociación con el niño, o a lo mejor no vas a negociar con el niño, pero sí vas a preguntarle por consideración. Ok, vas a poder ver 2 programas, ¿cuáles quieres ver? ¿Sí? Y entonces yo me voy a sentar con el niño, con mi hija, entonces voy a ver qué es lo que mi hijo está viendo, ¿no? Qué es lo que está aprendiendo, cuál es el lenguaje que están utilizando, porque a veces sucede eso. Ay, como salió en el programa, en el canal de niños, le pongo la serie tal, ¿no? Porque hay series para niños. Pero resulta que esa serie es para niños quizá de 11 años en adelante y mi hijo tiene 7. Y entonces yo empiezo a ver que tiene conductas como preadolescentes o que tiene intereses que no corresponden a su edad. Y entonces me pregunto, ¿por qué está tan adelantado? Bueno, porque está imitando conductas preadolescentes, porque lo estás permitiendo ver un programa preadolescente. Entonces, no todo el contenido que sale en los canales para niños es apto para niños de la edad de nuestros hijos. O sea, tenemos que ver las edades que son prudentes, ¿no? Para ellos. Ya lo hemos
hablado nosotros también con nuestra nutrióloga, el hecho de que tú comas con la televisión, mirando la televisión, no es bueno por el hecho de que pierdes el sentido de la ingesta. Yo creo que sería un punto muy importante apagar la televisión a la hora de comer. Totalmente, Axel. Y aparte de la cuestión, bueno, del dato de la nutrióloga, ¿no? Que nos comentas de salud, pues que es bastante bueno. También por la parte de convivencia familiar, ¿sí? La hora de la comida es uno de los pocos momentos que muchas familias tienen para poder convivir, para poder estar frente a frente y comentar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, de familia, ¿no? O sea, claro. ¿Qué vamos a hacer en la semana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a quién vamos a visitar? Todo esto, muchas veces el tiempo de conversación se da en la hora de la comida. Entonces, tener la televisión prendida en este horario es una de las peores cosas que podemos hacer, porque nos quita la interacción familiar, la comunicación, ¿no? Entonces, pues ya es demasiado tiempo, ¿no? Dedicarle algún momento del día a ver la televisión, para que todavía incluyamos la televisión en el comedor, ¿no? La televisión no es parte de la familia, claro. La televisión es un objeto, es un aparato que nos distrae un poco, pero no es parte de la familia, ¿no? El siguiente punto, y yo creo que el último y muy importante también, es buscar cosas nuevas que haga el niño, es decir, no sentarlo solamente a mirar televisión, hay que buscar alternativas a que genere movimiento. Por supuesto, Axel, hay que buscar alternativas de recreación, ¿sí? O sea, como mencionábamos, la televisión sí es recreativo, sí nos divierte, sí nos da como en algún momento placer, ¿no? Porque estamos viendo lo que nos gusta, pero no va a ser la única actividad que a los niños les va a gustar, ¿sí? Si yo pongo a mi hijo o a mi hija a jugar plastilina, si yo me pongo a jugar un juego de mesa, o a pelota, a patear la pelota, a aventar la pelota, o a jugar con los perros, ¿no? Nos dieron aquí un buen ejemplo hace ratito, o a recortar o a pintar, ¿no? Entonces, de alguna manera, entonces yo le estoy generando a mi hijo esta conciencia de que hay muchas otras alternativas, muchas otras opciones para que él pueda canalizar su creatividad, su tiempo, de ocio, su energía, y que van a ser mucho más productivas. La televisión, a fin de cuentas, que lo único que nos hace en algún momento es dar información, y cabe mencionar que no toda esa información es positiva, no toda esa información es productiva, y lo más importante, no toda esa información es apta para menores de edad, ¿no? Entonces, sí es importante buscar actividades que sean aptas para la etapa en la que mi hijo se encuentra, ¿no? Y entonces tomar la responsabilidad como papás, no tomar a la televisión como niñera, ¿no? Y en algún momento pues yo tengo que generar, ¿no? Que ese tiempo muerto, que ese tiempo de ocio, o ese tiempo que yo no puedo ponerle el 100% de atención a mi hijo, no se convierta en un enemigo, sino convertirlo en un aliado, en el sentido de, ok, ese tiempo, mira, vas a ponerte a contar frijolitos, me vas a ayudar a esto, ¿no? Me vas a ayudar a recortar, vas a pintar esto, quiero que hagas un muralito, no sé, 1000 cosas que podemos hacer, que no es necesario gastar, y que podemos hacer en casa, ¿no? Y que de alguna manera vamos a estimular otras cuestiones, ¿sí? ¿Qué hacemos? Estamos generando una generación antisocial, una generación dependiente, una generación que de repente tiene poca tolerancia a la frustración, porque lo único que quiere es picar un botón para que aparezca lo que quieren y no se quieren esforzar, y una generación de niños que de alguna manera no están impuestos a tener actividades físicas o sociales. Entonces tenemos que ser conscientes, tenemos que hacer conciencia de qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos y qué es lo que queremos para ellos en la etapa adulta, y el resultado seguramente será una persona exitosa. Te aseguro que una persona exitosa adulta no se la pasa viendo televisión todo el tiempo. Y series, niña, ¿no? Así es. Y no estamos satanizando la televisión, simplemente lo estamos diciendo de que la televisión no debe ser la niñera debe ser tu madre, y tienes que buscar las alternativas para que tu hijo disfrute también la vida y sobre todo su niñez en una época o en una etapa donde hay mucha energía y tú lo llevas a sentar a que la descanse ahí. Claro que no, hay que buscar las alternativas para que el chamaco también se mueva. Gabriel, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Medios de contacto, ¿dónde te podemos encontrar? Me encuentras en Desarrollo Personal, Axel. Estamos ubicados en el Centro Comercial Misión, y el número de contacto es el 176-3332 en Desarrollo Personal. Excelente, Gabriel, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Me siento super. Axel Zamudio y sus contenidos son marca registrada.